6 de la mañana en punto, amigos de Televicentro de todo el país, el día viernes. Ali, buenos días, Dianita, aquí iniciamos. Buenos días, Robert, Dianita, amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en este día viernes. Se acaba el fin de semana realmente con mucha expectativa a todos los ecuatorianos. Hay cosas lindas que van a pasar este fin de semana, pues con la actuación de Richard Carapaz estamos todos a la expectativa, así que a disfrutar también de este día viernes. La temperatura en la ciudad de Quito, 7 grados centígrados, en pantalla usted puede ver, y está en 6, bajó un poco, hace un rato estaba en 7, ahora bajó a 6 grados, la sensación térmica está en 6 y tendremos un día como lo pronosticamos el día de ayer, nublado y con lluvias dispersas a lo largo de la mañana, algo de sol en la tarde, pero estará nublado. Así están los pronósticos de la Autoridad del Tiempo en el mapa de las lluvias para el resto del país. Muy atentos, ahí estamos viendo, hay lluvias bastante fuertes, sobre todo en el sector de Esmeraldas, de Santo Domingo, de la costa centro y también en el centro de la serranía de nuestro país. Así está, se ve que todavía no se cede el invierno, no da paso al verano, que supuestamente en junio deberíamos comenzar con el verano, Ali. Así es, todavía hay lluvias en la capital, en algunas ciudades también del país, así que por favor tomen las precauciones del caso, a manejar con cuidado y abrigarse. Tómese un buen cafecito, un agua de vieja, un agua de té, lo que quiera, desayune rico y predispóngase a tener un día realmente bueno. Así que con esto les damos el abrazo grande y bienvenidos. Y este jueves 6 presos fueron asesinados con disparos, apuñalados y apedrados. Incluso uno fue incinerado a plena vista de los demás reos. En los exteriores del centro de reclusión, los familiares agredieron a los vehículos policiales y ambulancias. La seguridad en el lugar fue redoblada. Todo sucedió antes del mediodía y quienes estaban en el exterior se enteraron de lo que había ocurrido en el pabellón 4 y 5 de la penitenciaría del Litoral. Ingresaron las ambulancias y cuando salió una, la del cuerpo de bomberos, fue custodiada por la Policía Nacional y luego fue agredida. Se rumoraba que habían 2 personas fallecidas en el interior del centro de reclusión, pero ellas que salían de las visitas contaron los terribles momentos que vivieron cuando escucharon las detonaciones y también el incidente en la cárcel que puso en peligro hasta sus vidas. Metieron bala a la puerta para que puedan abrir y a lo que pudieron abrir la puerta ya los guías se hicieron para atrás, no estaban armados ni nada. ¿Cómo se iban a defender? ¿Cómo hay seguridad allá adentro? Eran 2 personas que yo le vi el arma y los otros también entraron con arma, pero no me pude ver. Corríamos y algunos se caían, otros presos agarraban y pisaban a las mujeres mientras corrían porque todo el mundo quería salvar su vida. El pabellón 5 se metió claritamente porque ellos dijeron que era del pabellón 5. ¿A quién buscaban? No recuerdo el nombre, pero sí estaban buscando a alguien para el pabellón. Yo me escondí, igual los presos nos empujaban a una de la desesperación que hay allá adentro. ¿Quién buscaban? No sé, ahí sí no sé. ¿Cuántos disparos escuchó usted? Como más de 20 disparos. Llegaron jefes policiales, también unidades como el GIR GOE Criminalística y Aeropolicial realizaba otra inspección desde arriba. Se realizaron allanamientos y se redobló la seguridad inmediatamente. El director de la cárcel salió y confirmó que habían 6 muertos por un sangriento incidente entre agrupaciones delictivas. Hay gente que le atacó al hermano de Gorras, sí, y le disparó al hermano de Gorras, y ese momento salieron los aliados de Gorras a tratar de capturarlo al gatillero que le atacó al hermano de Gorras, y en ese momento
se produjeron algunos fallecimientos. Hay 3 internos que eran colaboradores de mínima peligrosidad que simplemente se cruzaron en el camino. No podemos controlar con 150 guías penitenciarios a 10.000 detenidos. ¿No le escuchan eso, señor director? Usted hace una semana viene diciendo lo mismo. El problema, desafortunadamente, es que todo obedece a un procedimiento. Y el procedimiento tiene que hacérselo selectivamente. Porque ¿qué sacamos con contratar a 100 o 200 guías que no nos sirvan para maldita la cosa? De su lado, el comandante de la Policía Nacional de la Zona 5 dio más detalles de cómo fueron los asesinatos. Obedecen al uso de armas de fuego y armas blancas. Todo eso estará sujeto a un proceso de investigación. Al momento tenemos aprendida un arma de fuego con la cual se presume se victimaron hoy a las personas fallecidas. Existen 4 detenidos al momento como responsables, presuntamente responsables de haber participado en estos hechos violentos. Se utilizaron unos colchones con los cuales prendieron fuego y sometieron a su víctima a través de eso. Luego en redes sociales aparecieron fotos y videos de la forma en cómo quedaron los cuerpos, unos apedreados, otros acuchillados, sin dejar de lado el que fue incinerado con colchones. El 6º fallecido se confirmó en el hospital universitario. 8 asesinatos y 3 fugados en 15 días de estado de sección en esa cárcel, con promesas y anuncios de parte de autoridades, mientras que acá los PPLs se siguen quitando la vida, informó Charlie Pizarro. Los infantes de Marina realizan constantes operativos para evitar anomalías en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Para ellos, la última fuga registrada en la cárcel de Guayaquil no pudo haberse realizado a través del río Daule. Veamos. Los acompañamos en una de sus rondas de rutina. La jornada puede resultar un poco peligrosa. Por ello, debimos utilizar el chaleco antibalas. Avanzamos a través del río Guayas hasta ingresar en el Daule. Patrullando todo el sector de canales internos de Guayaquil y llegamos hasta el área de operación y de interés, que son las zonas perimétricas al centro de privación de libertad. Participamos con 2 lanchas que son el elemento de combate ribereño. Nosotros utilizamos nuestros chalecos, nuestras pistolas y fusiles. En estas operaciones han logrado interceptar diversas embarcaciones pequeñas, cuyos tripulantes fingen ser pesqueros o agricultores tratando de sacar su producto, pero la realidad ha resultado ser otra. Y muchas veces hemos detectado armamento, hemos detectado droga, y eso ha sido realizado con la policía. El recorrido de este jueves coincidió con una alerta de amotinamiento al interior de la penitenciaría del Litoral. Eso obligó que desde este lugar los infantes de Marina permanezcan en alerta para evitar cualquier situación fuera de lo normal. Mientras la Policía Nacional hacía su trabajo por tierra y aire, los uniformados se encargaron de brindar el debido respaldo desde el río. Allí enfatizaron que una fuga como la que se produjo el pasado 27 de mayo no se habría concretado a través del agua, ya que el control hubiese detectado la presencia de los evasores de la justicia. Debe ser complicado porque estamos siempre patrullando y eso es bastante difícil. Y aquí hay otro criterio que es la marea. Entonces mientras hay más marea es más correntoso y es mucho más difícil. Informó José Morales. Y el gobierno nacional removió al director de la penitenciaría del Litoral, Alfredo Muñoz, tras el violento motín registrado este jueves 30 de mayo que cobró la vida de 6 privados de la libertad. Desde el Ejecutivo se informó que su reemplazo será Héctor Reina Vivar, quien ya ocupó este cargo en el 2011. La decisión se sustenta también en que es parte del proceso urgente de intervención y control en el sistema de rehabilitación social del país. Se anuncia que habrá investigaciones para determinar las circunstancias y responsabilidades de la revuelta. 6:09 en la mañana. Son las 5:09 allá en Galápagos. Esto en medio del estado de excepción del sistema penitenciario. En las cárceles, amigos, sigue la violencia. Ricardo Camacho, experto en seguridad y quien hay que recordar que fue subsecretario de Rehabilitación Social, nos va a brindar un panorama de las posibles causas de la crisis que se vive en estos centros de privación de libertad en el país. Miremos.
La última información que se conoce sobre lo que sucede en las cárceles del país es que en la penitenciaría del Litoral este jueves 30 de mayo 6 privados de libertad murieron, 5 por disparos y 1 incinerado. Analistas ya anticipaban que estos centros se les fue de las manos a las autoridades. Si el Estado deja de tener control sobre una fracción de su territorio y eso erosiona mucho la credibilidad del Estado. Aunque no se conoce por qué se originaron los incidentes de este jueves, el ex subsecretario de Rehabilitación Social Ricardo Camacho aduce que al interior de las cárceles hay una guerra de bandas delictivas. Existe una rivalidad, una guerra, si usted quiere llamarle así, entre la banda de los choneros y la banda de los cubanos. La corrupción al interior de las cárceles, dice Camacho, es un secreto a voces. Él está seguro que armas, tecnología y drogas no ingresan mediante las visitas a los internos. Las armas no entran por los familiares. Las armas entran por malos funcionarios. Yo he detectado 2 casos. La ambulancia fantasma que me entró, que permitieron 21 policías, y el señor policía que acaba de ser detenido el día domingo por querer ingresar 16 balas 9 milímetros. Pero los planteamientos del ex subsecretario de Rehabilitación Social no solo se quedan en los problemas, sino que marca soluciones. Una de ellas tiene que ver con cortar la comunicación de los privados de libertad. Lo principal para apaciguar el tema de las cárceles es 1, inhibidores, 0 llamadas. No le entra una llamada, una. Para tal efecto expone que debe ser las Fuerzas Armadas la que coloque y monitoree los inhibidores de señal, pues no existiría mayor confianza en quienes lo hicieron de forma anterior. En la Tacunga sí tenemos inhibidores, pero no sé si fueron colocados de mala fe, pero nos dejaron puntos ciegos. Y los PPL saben de qué punto ciego pueden llamar de la Tacunga. Yo como subsecretario quería llamar desde dentro de la cárcel porque yo tenía derecho a ingresar mi celular. Obviamente que quede registrado mi correo de email del teléfono, pero no podía llamar. Pasaba al lado de un PPL y me decía, pero subsecretario, váyase a la esquina, ahí se pone y coge la señal. Cree que dentro del estado de excepción se puede ejecutar mejores planes que los que se han implementado. Con la tecnología actual, dice que en 5 días los privados de libertad quedarían incomunicados. Pues ahí está un reto para Fuerzas Armadas. ¿Qué saca Fuerzas Armadas poniendo 3.000 hombres si no saben qué hacer? Cuando nos pueden ayudar y decir, yo, Fuerzas Armadas, certifico que en las 3 cárceles regionales del país, más la penitenciaría del Litoral, que tiene 10.000 PPLs, yo les garantizo que con mis inhibidores y con mi personal que no se vende, les garantizo que no va a entrar una sola llamada. El por qué bloquear la comunicación es tan importante para guardar la seguridad penitenciaria y por qué es imposible decomisar todas las armas, equipos celulares y drogas que se encuentran al interior de estos centros, lo explicaremos el día de mañana en nuestra siguiente entrega. Informó Javier Rosero. Y en el sur de Quito fueron detenidos 4 personas que utilizando un taxi aparentemente circulaban robando a transeúntes. En el sector de Solanda le quitaron a una mujer su cartera y el celular. La perjudicada reconoció a los sospechosos. Como que el robo a transeúntes se ha convertido en el pan de todos los días, los amigos manos largas supuestamente madrugaban para sorprender a quienes salen temprano a sus lugares de trabajo, estudios o cualquier otra actividad. Buscan especialmente a personas que caminan solas y mujeres. Seleccionaban a sus víctimas y de una manera violenta bajaban del vehículo, amedrentándolos con un arma blanca y les arranchaban. En esta ocasión la víctima fue abordada cuando caminaba a la parada del bus a la altura de las calles Cardenal de la Torre y Solanda. Vio pasar un taxi, el vehículo se detuvo a pocos metros. De este se bajaron 2 tipos, el uno con cuchillo en mano la abrazó y el otro le quitó su cartera celular y el chofer aceleró. Pero podemos afirmar que es una banda que estaba trabajando en el sector. Por fortuna un patrullero estaba cerca, sin perder tiempo se fue en busca del taxi. Este logró llegar hasta el sector de la Magdalena. Aquí, con el apoyo de agentes motorizados, le cerraron el paso al vehículo amarillo en cuyo interior viajaban 4 personas. Este trabajo lo ha venido realizando Policía Nacional en base a las varias denuncias que se han estado tomando en consideración. La afectada acompañaba a los policías, reconoció a los que le robaron. Su teléfono estaba entre las evidencias. Entre los sospechosos una mujer. Para evitar ser identificados, al taxi le taparon la placa posterior. Son plenamente identificados en todo el transcurso, desde el momento que proceden a hacer este arranche violento. En este caso se trataba de un taxi ilegal con todos los permisos. El dueño fue ubicado por la policía. Este llegó y se sorprendió que su chofer haya estado utilizando el vehículo para acciones al margen de la ley. No quiso decir nada, estaba molesto y sorprendido. Se vio en apuros por líos que no buscó, pero el recorrido delictivo se acabó en el sur de la capital. En Quito informó
Iván Casamen. Vamos a contarles que unidades de inteligencia policial desarticularon una presunta red familiar que operaba en el sector de La Mariscal, bajo la modalidad de arranchadores para sorprender a los turistas y visitantes que utilizaban a menores de edad. Veamos. No había espacio para descuidar detalle alguno. Cerca de la medianoche, las unidades tácticas y elementos de la Dirección General de Inteligencia, DINAPEN y agentes fiscales revisaban que las órdenes de allanamiento estén con sellos y direcciones correctas. Con los equipos distribuidos, empezó el movimiento. Los 11 inmuebles que tenían que ser visitados estaban en el sur de Quito. El corre-corre policial sorprendió a todos dormidos. Solo unos cuantos perros con sus ladridos anunciaban la presencia de desconocidos en barrios ajenos. Realizando robos, hurtos, especialmente a ciudadanos que están en estado etílico, de igual manera a turistas. Iban atrás de 13 personas presuntamente integrantes de una red familiar que operaba en el sector de La Mariscal. Lo lamentable que entre los sospechosos, 4 menores, quienes de acuerdo a los seguimientos eran los encargados de ofertar golosinas, flores, cigarrillos a quienes visitaban la zona, y en el menor descuido les metían la mano al bolsillo, cartera o mochila. Se puede determinar que hay la vinculación de los propios familiares de los menores de edad, tenían vinculación por el grado de consanguinidad y de afinidad. De acuerdo a la investigación policial, los grandes les esperaban en las esquinas para guardar lo que lograron robar, especialmente celulares. Bajo ese modus operandi se movían durante la noche y madrugada. Esta estructura delictiva utilizaba adolescentes para cometer estos delitos. Perfilaban a sus víctimas, especialmente turistas y amigos que salían mareados de los bares para provocar el descuido de las personas. Aparentemente los menores operaban entre 3 y 4. Y eran los que se sustraían los equipos telefónicos. Entonces era obviamente compartido entre las personas adultas y los menores de edad. Los sospechosos se despertaron con una ley en la espalda. La jornada de descanso para muchos se convirtió en pesadilla. En Quito informó Iván Casamen. Estafas y extorsiones son delitos que van en aumento debido al avance tecnológico y a la divulgación de información en redes sociales. La policía asegura que los criminales detrás de estos actos pertenecen a organizaciones delictivas internacionales. A ella la llamaremos Daniela. Fue víctima de una estafa que en pocos segundos pasó a ser una extorsión. Le llamaron desde un número al parecer perteneciente a otro país. Su interlocutor le indicó que su primo necesitaba dinero. Era un número con bastantes dígitos y era una fotografía de una aerolínea. Me dijeron que debía depositar $1000 por razón de una multa por haber llevado bastante equipaje. Como Daniela no hizo caso a esto, la persona en la línea cambió su forma de operar y la amenazó. Me dijo que si no depositaba esa cantidad, que él tenía información mía, mis datos, de mi familia, de dónde trabajaba, dónde vivía. Me asusté bastante y a primera hora, cuando tuve oportunidad, fui y deposité una parte de este dinero. Casos como estos, según la Policía Nacional, existen por cientos y en su mayoría, dicen, no han sido denunciados. Hemos visto que hay algunas llamadas de Colombia, México, República Dominicana. Lamentablemente, las personas piensan que como el delito inició allá, no valdría ninguna denuncia en el Ecuador. Otro testimonio nos brinda María. Ella nos cuenta que por poco su prima es víctima de una estafa mediante este modus operandi. Bueno, la llamada no la recibí yo, pero la recibió una de mis familiares que estaba junto a mí en ese momento. Y en buena hora y afortunadamente pudimos darnos cuenta de que la situación no era como nos estaban pintando dentro de la llamada. Nos dimos cuenta a tiempo de que era una llamada falsa. Ante ello, la policía aconseja confiar en las autoridades y canalizar las denuncias de manera inmediata mediante el ECU 911. Que llame al 911 y que pida comunicarse con la UNACE para que ellos les guíen en qué es lo que deben hacer y no caer en las redes de estas bandas delictivas. Indican también que el principal problema a veces surge de la información pública que se sube a la red. Ante ello recomiendan tener precaución y responsabilidad con lo que uno escribe en redes sociales. Hay gente que está estafando, aprovechando la información que las personas están poniendo en sus redes sociales, especialmente Facebook, WhatsApp, Instagram, en donde normalmente informan de las cosas que hacen diariamente o lo que va a suceder. Daniela fue víctima de estafa y extorsión.
María y su prima por poco también caen en la trampa. Ahora que usted conoce de estos casos, permanezca alerta y de sucederle denuncie para que las investigaciones puedan identificar a quienes aprovechan de la ingenuidad de las personas para robarles el dinero. Informó Javier Rosero. 6:19 en la mañana en Santo Domingo, al menos 10 personas resultaron heridas. Esto producto de una explosión que al parecer una fuga de gas propició este hecho. Le contamos. En este video de una cámara de seguridad se observa el momento exacto en que un transeúnte es sorprendido por una explosión. Una fuga de gas habría propiciado una explosión de grandes proporciones en Santo Domingo. Y eso se acumuló en la habitación al momento de encender. Pudo haberse encendido un ventilador, pudo haberse encendido un interruptor. Esto generó la chispa, lo cual fue el detonante y se produjo la explosión. Ocurrió en un restaurante que funcionaba en la parte baja de un hotel, en el sector de la terminal terrestre. La onda explosiva rompió puertas, paredes y vitrales de al menos 6 edificaciones. Las 2 lámparas del frente vinieron hacia acá. Están aquí. Esas golpearon contra mi edificio. Hay bastante material de construcción que ha caído en la parte de atrás. La onda explosiva, si usted puede ver, cruzó de un borde de la vía hacia el otro borde, en la parte externa. Y en la parte interna, pues dañó, penetró una de las paredes de la cocina, parte de un dormitorio, y la pared cayó sobre 2 vehículos que se encontraban estacionados en el parqueadero. 10 personas habrían resultado heridas y trasladadas a varias casas de salud. Uno de ellos tendría quemaduras en gran parte de su cuerpo. Bien quemado y estaba casi como muerto, pero decían que sí tiene signos vitales. Tenía una quemadura en su cuerpo alrededor del 90%. Quienes habitan en la zona se mostraban sorprendidos ante la magnitud de este accidente, que milagrosamente no dejó víctimas mortales. Nos decían era una explosión, es un atentado. Yo estaba pensando que podía ser un bombardeo de una guerra, qué sé yo. Personal policial acordonó el área para resguardar los bienes. Elementos del cuerpo de bomberos, en cambio, investigan la causa del siniestro. Estamos a la espera de que el cuerpo de bomberos presente su informe para, dependiendo de lo que pues manifieste, se proceda con las acciones administrativas al dueño del establecimiento. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Y en el marco de la declaratoria de emergencia del Ilaló, este jueves varias autoridades encargadas de la investigación de tala en este cerro realizaron una inspección en esta zona. A una semana de la declaratoria de emergencia del Ilaló al oriente de Quito, el Ministerio de Agricultura, del Ambiente, la Agencia Metropolitana de Control y la Comisión de Ambiente del Cabildo Capitalino realizaron una inspección para conocer el estado de este cerro. Hemos recibido los criterios de los técnicos, nos han informado que el tema de la autorización de la tala corresponde al Ministerio de Agricultura, es competencia de ellos, han tenido ese permiso. Durante este recorrido se evidenció maleza y residuos de los troncos talados en una de las quebradas del lugar. Aquí ha intervenido la Agencia de Control del municipio en atención a que se han detectado acciones como la disposición de residuos, de troncos de árboles, de maleza, de los que se ha talado en la quebrada. Está en marcha un proceso y eso corresponde a esa instancia. En la inspección también participaron propietarios de los terrenos de este cerro, quienes reiteraron que cuentan con todos los permisos para el aprovechamiento forestal. Todos los permisos, lo que nos están objetando es esta cuestión de la quebradilla, que la vamos a limpiar inmediatamente. Resaltan que este aprovechamiento de madera se ha realizado tal y como lo establece la ley. Entrar y ver que están los retoños ahí, el sotobosque está retoñando, está recuperando, está retomando fuerza. O sea, eso es de inmediato. Y si ustedes gustan hacer un recorrido por el otro bosque que explotamos con el mismo ejecutor en el año 2017-2018, pueden ver la diferencia de lo que ya se está recuperando y no hay una afectación realmente al suelo y no hay un deslizamiento de masas, como se dice. Según los datos del Ministerio del Ambiente, el 100% del Ilaló cuenta con propietarios. De ellos, el 50% tiene predios y el otro 50% está en proceso de regularización. En este marco, las autoridades sostienen que para recuperar la vegetación nativa de este volcán inactivo se debe trabajar con todos los actores. Deberíamos hacer con las comunas, con los privados, con todo un plan de acción aquí. Es asegurar la protección integral del Ilaló, asegurar que las talas, esta u otras que se puedan hacer, se hagan de acuerdo a un formato técnico, que se hagan bajo un criterio de ir cambiando la vegetación de eucalipto por especies nativas. Finalizaron indicando que realizarán más inspecciones en otras zonas debido a denuncias de tala. En Quito informó Adriana Rojas.
6 de la mañana y 24 minutos. Gracias por acompañarnos en este día viernes. Vamos a contarles que en el sector de la Josefina, en la provincia de La Suay, se llevó a cabo un simulacro de deslizamiento e inundaciones. Hay que recordar que hace 26 años el cerro Tamuga se vino abajo, causando la mayor tragedia natural del país. Recordemos, veamos. En el sector La Josefina de la provincia de La Suay se llevó a cabo un simulacro por deslizamiento del Cerro Tamuga e inundaciones. Este sitio fue escogido porque hace 26 años se produjo un desastre natural que causó grandes pérdidas humanas y económicas. Se tomó esta zona porque tenemos datos de lo que sucedió hace 26 años, cómo fue lo que sucedió, pero más que todo es para desarrollar el proceso de respuesta. Nosotros estamos dando la seguridad en los albergues, estamos haciendo también apoyándoles a la mesa de trabajo de todos los pedidos. El objetivo de este simulacro es parte de las acciones de preparación y entrenamiento para los diferentes grupos, tanto de las Fuerzas Armadas como de las demás instituciones que conforman los COEs provinciales y cantonales en tema de gestión de riesgos. Que cada institución esté clara cuál es su función, qué es lo que tiene que hacer y por qué hay COEs cantonales, por qué hay COEs provinciales, por qué tiene que haber un solo vocero en la emergencia. Para fortalecer las capacidades que tienen cada una de las instituciones y verificar también las capacidades de respuesta de las Fuerzas Armadas ante estos hechos. Como parte de estos ejercicios se realizaron escenas que pueden darse en casos de estos hechos naturales en los bajos del cerro o así como en el río que cruza por este sector. Por ejemplo, salvamento y atención médica a los sobrevivientes y traslado de los mismos. El grupo de búsqueda y rescate que está conformado por los bomberos para apoyarles en la búsqueda y rescate de las víctimas que al momento se encuentran. También se efectuaron activaciones de las mesas de trabajo para atender la emergencia. Aquí participaron bomberos, salud, Cruz Roja, CTE, policía, Fuerzas Armadas y CNGR. El resultado de este simulacro permite coordinar efectivamente la acción a las emergencias por parte de las instituciones de primera respuesta. Se ha avanzado mucho en gestión de riesgos. Esto no quiere decir que hay mucho trabajo pendiente, hay muchas cosas por hacer, pero sí hay que reconocer el trabajo que ha hecho el país en el avance en el tema de gestión de riesgos. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Es momento de una pausa comercial. Al retornar les contamos que el Tribunal Contencioso Electoral deberá establecer la posible infracción a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y muchísima atención, la Asamblea fiscalizará al CNE por retrasos en entrega de resultados. Con estas y otras informaciones, una breve pausa y ya venimos en la primera hora. Seguimos con más información. 30 días de plazo tiene un juez del Tribunal Contencioso Electoral para que se pronuncie sobre una posible infracción que habrían cometido 3 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que resultaron ganadores en las pasadas elecciones. A Walter Gómez, Juan Javier Dávalos y Victoria de Sintonio se los acusa de haberse beneficiado en la campaña electoral con el apoyo que habría salido del correísmo, lo que está prohibido una vez que fueron candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por eso fueron sentados en el banquillo de los acusados en el Tribunal Contencioso Electoral, como parte de la audiencia oral de prueba y juzgamiento. En derecho se prueban las cosas. Deben demostrar que nosotros hemos sido partícipes de eso. Sin embargo, no lo hemos hecho. ¿Pero fueron apoyados por el correísmo? ¡Claro que no! No apoyados por el correísmo, pero sí afines al correísmo. No. Nosotros somos afines a una propuesta. Al menos Walter Gómez presentó un plan de fortalecimiento al Consejo de Participación Ciudadana. Katy Colobón, directora nacional de Movimientos Técnicos del Ecuador, y Richard Intriago fueron quienes presentaron la denuncia por supuesta infracción electoral. En la audiencia hablaron de stickers promocionando a los 3 candidatos y de un audio del expresidente Rafael Correa, donde pedía que voten por ellos. En redes sociales cualquier ciudadano podía hacerlo. No, estamos hablando de que nosotros nos dedicamos a nuestras campañas, e inclusive individualmente. Aquí a nosotros nos hizo la campaña, es el CNE como debió haberlo hecho, pero de ahí nosotros lo que hicimos es, siendo invitados de los diferentes medios de comunicación. Ángel Torres es el juez sustanciador, quien tiene 30 días para determinar si se cometió una infracción electoral. La defensa de los acusados habla de cuáles podrían ser las sanciones. Que puede sancionar el Tribunal Contencioso Electoral son multa, destitución,
y la pérdida de derechos por un determinado tiempo, dependiendo del tipo de infracción, que puede llegar hasta 2 años. Los accionantes o denunciantes prefirieron no dar declaraciones, informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que el Consejo Nacional Electoral, CNE, ratificó que mientras el Tribunal Contencioso Electoral no resuelva todos los recursos que se han presentado en la entidad, no se puede entregar credenciales a los ganadores del proceso electoral que se encuentran impugnados. Veamos. Al parecer, el Consejo Nacional Electoral se encuentra atado de manos, sin poder entregar las credenciales a algunos ganadores de las pasadas elecciones, porque todavía en el Tribunal Contencioso Electoral existen 11 causas de la provincia de Los Ríos por resolver, una de Chimborazo, 2 de Manabí y 3 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a lo que se suma la de supuesta infracción electoral. Tenemos que respetar la ley y en cuanto estén resueltos y en firme los casos podremos entregar credenciales. Entre tanto, el máximo organismo electoral tiene que continuar con ese peso encima, de verse impedido en entregar el documento, que es lo que faculta a las autoridades electas a asumir sus funciones. En este caso, los plazos sería el peor enemigo. Como hemos visto, los sujetos políticos que han presentado estos recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral están viendo todas las posibilidades y agotar todas las posibilidades que tienen y el derecho que tienen en el tema de apelaciones. Tanto es así que hasta han recurrido a apelar a los jueces para que ellos también se excusen de pronunciarse sobre los resultados que se han sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Diana Tamaín, titular del CNE, garantizó que ellos ya resolvieron los recursos y proclamaron los resultados definitivos. Mientras el contencioso electoral no resuelva en estas apelaciones que han sido presentadas por algunos sujetos políticos, el Consejo Nacional Electoral no puede entregar credenciales. En medio de todo esto, en la provincia de Los Ríos es donde más falta entregar credenciales. 10 para alcaldes, 24 concejales urbanos, 10 vocales de juntas parroquiales y un prefecto, informó Héctor Romero. Y desde la Asamblea se anuncia que se ha solicitado información al Consejo Nacional Electoral en torno a las denuncias por los retrasos en la entrega de resultados finales de las elecciones. En la Asamblea no se descarta iniciar un juicio político, mientras que desde el Consejo Electoral se responde a los pedidos de la legislatura. El presidente de la Asamblea lo ratifica. Una vez que concluye el periodo electoral, se convocará a los consejeros del CNE para que rindan cuentas ante los retrasos en la entrega de resultados de varias dignidades. En la Asamblea están preocupados. Parece que el procedimiento correcto es primero iniciar el control político, pedir la información, si es posible solicitar comparecencias y luego de esto analizar y evaluar qué acciones puede emprender la Asamblea. Pero la Asamblea no puede dejar de pasar estas acciones sin que no ejecute su obligación de hacer un control político. Y la preocupación no solo es del presidente de la Asamblea, sino también de la Comisión de Fiscalización. Su presidenta confirma que ha notificado al CNE para que entreguen la información sobre el proceso. Explicar a la Asamblea Nacional cuáles han sido las razones para que el proceso tarde más allá de lo esperado y lo que determina también la ley. Que no es posible que el país vive en medio de esta situación, aseguran, por lo que acá afirman que será necesario revisar a profundidad la actuación de los consejeros. Lastimosamente son dos partes que están interviniendo aquí. Los malos perdedores que están poniendo sus impugnaciones, sus apelaciones, sus recursos sin fundamento, pues. Y lastimosamente el órgano que tiene que resolver esto no resuelve, pues no. No se descarta iniciar un proceso de enjuiciamiento político de ser necesario. La Comisión de Fiscalización debe hacer lo suyo, pero no hay que descartar que haya un juicio político para que sea el Pleno de la Asamblea el que resuelva censurar o destituir a los vocales del CNE. Son temas que tendrán que responder las autoridades frente a los legisladores. Yo no lo he tratado con mi bloque, pero a título personal les señalo que sí, que nosotros apoyaremos estas investigaciones y este control político. Desde el CNE se asegura que han sido notificados ya con el requerimiento de la Asamblea, que ellos están dispuestos a entregar toda la información y acudir a la legislatura si son convocados. Es una oportunidad para nosotros para que la Asamblea Nacional conozca cómo se han desarrollado las actividades en este proceso electoral y de la misma manera será una oportunidad para plantearles ya en un adelanto de lo que el nuevo Código de la Democracia debe recoger para que estas situaciones no se vuelvan a repetir
repetir. Se espera que la Asamblea arranque con un proceso de fiscalización en contra del CNE por los retrasos en la entrega de resultados de las últimas elecciones. Informó Javier Gallo. Tiempo de contarles que la Federación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador rechazaron la postura del Frente Unitario de Trabajadores en torno a las reformas laborales. Aseguran que estas protegen los derechos de la clase obrera y busca combatir el desempleo. Veamos. Luego que el Frente Unitario de Trabajadores FUT anunciara una movilización a escala nacional como medida de rechazo a las propuestas de reformas laborales, salieron inmediatamente por su parte los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador para apoyar las mismas. Rechazamos las expresiones vertidas por pseudos dirigentes que no representan a la clase trabajadora. Ratificar el compromiso de que como dirigentes sindicales serios apoyamos la resolución del Consejo Nacional de Salarios porque goza de legitimidad, legalidad y constitucionalidad. Reformas laborales que resaltan se alcanzaron tras 8 meses de trabajo, incluso con el delegado del FUT quien las respaldó ampliamente, por lo cual las califican como históricas, pues se lograron tras un acuerdo unánime entre trabajadores, empleadores y Ministerio del Trabajo. Cuestionable de que cuando hay una diferencia ahora se lo desconozca. Quien lo delegó fue el FUT. Que nosotros estaríamos de acuerdo, ecuatorianos. El Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador nunca ha discutido eso y nunca ha estado de acuerdo en el Consejo de Trabajo que ellos plantean, que nosotros hemos estado de acuerdo. Nuestro único propósito es tratar de solucionar o ser parte de la solución del problema tan grave que tiene el Ecuador del desempleo. Por ello cuestionaron que se intente tergiversar o descontextualizar las reformas. Intentan confundir a la ciudadanía diciendo que hemos autorizado que el término de prueba pase de 3 meses a 3 años. El contrato de emprendimiento es un contrato para poder emprender un negocio pequeño, un negocio mediano, un negocio grande. Ese compañero que trabaja ahí, lo que se busca es que el que no tiene trabajo acceda al contrato de emprendimiento y si el negocio le va bien, ese fue el acuerdo, el contrato pasa a ser a tiempo indefinido. En el horario de trabajo, lo ratificamos, se mantiene la jornada de trabajo, de lunes a viernes, 8 horas diarias, pero puede haber una jornada excepcional. En este marco, hicieron un pedido al presidente Lenín Moreno. Solicitamos respetuosamente al Ejecutivo que incorpore las propuestas de reforma dentro de la Ley de Fomento Productivo número 2, considerando que la misma tendrá un tratamiento de carácter económico urgente. En Quito informó Adriana Rojas. Y el rector de la Universidad de Guayaquil declaró en emergencia a la entidad superior debido a los últimos actos calificados como terroristas. El ingreso a la universidad es custodiada por elementos policiales. Son medidas de seguridad que las autoridades de la Universidad de Guayaquil están tomando debido a lo que se ha suscitado durante este mes de mayo. 2 explosiones en vehículos de funcionarios de la entidad académica es lo que ha marcado un antes y un después. Elementos policiales desplegados, revisando tanto automotores que ingresan como a estudiantes que llegaban con algo de temor a recibir las clases. El rector de la universidad se expresaba ante este tema. Se dispuso la situación de emergencia que vive la Universidad de Guayaquil, debido al estado de conmoción interna y a la serie de acontecimientos y hechos delictivos que se están dando que superan el control interno de los estamentos de seguridad que ya habían en la universidad. Que este plan de seguridad se extenderá. La policía aún realiza investigaciones respecto a lo ocurrido. El temor es que ahora vayan a poner en alguna facultad bomba. Yo tenía la una, pero suspendieron por la bomba. Es triste que tuviera que pasar un suceso como el que pasó el día de ayer para que se estén tomando medidas así. Porque normalmente los estudiantes estamos muy descuidados, al menos como es un lugar público. Dicen que dentro de poco ya sabrían quiénes serían los sospechosos de estos actos. Se va a aumentar el número del personal de seguridad, se va a aumentar los equipos tecnológicos para grabaciones con cámaras en todos los sectores estratégicos. De su parte, la gobernación del Guayas también se enfoca en mantener la seguridad de la universidad, que realizarán lo que sea necesario para evitar que situaciones de este tipo se repitan nuevamente. Nosotros de modo preventivo, vamos a hacer estos operativos aleatorios sin aviso, por supuesto, pues si no, no tendría sentido, para prevenir el ingreso de artefactos explosivos en los siguientes días o en adelante. Pero esto tiene que pasar
por un control en el ingreso con plumas para los vehículos, con verificaciones de quién entran, con cámaras de seguridad. Informó Julio César Saona. Tengo derecho a que me protejas. Tenemos derecho a una protección especial para que podamos crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Nuestro bienestar está en ti. Hagamos que nuestros derechos se cumplan. Y sin duda, 6 de cada 10 niños en el Ecuador tienen acceso al Internet. Pero ¿cómo se manejan los aparatos digitales de los menores de 15 años? Preste atención. Vamos a darles las ventajas y también las desventajas. Veamos. Los niños tienen derecho a jugar. La recreación es una fase importante de sus vidas que les permitirá desarrollar destrezas e interactuar con el entorno social. Los espacios abiertos como parques son ideales para compartir un momento en familia. Verónica Proaño de Aldeas SOS indica los aspectos positivos que brinda el juego. El juego le ayuda a ser creativo, innovador, a construir personajes, a desarrollar su propia personalidad. Correr por las áreas verdes u otras actividades que involucren el ejercicio físico hace que los menores salgan del aislamiento en el que son sumidos por las tecnologías. Para el uso de los aparatos electrónicos existe una edad adecuada. Lo adecuado, lo recomendado es que un niño nunca esté expuesto a la tecnología entre los 0 y los 12 años. La tecnología a nivel de uso de celular con frecuencia, a nivel de uso de tablets, debería ser a partir de los 12 años cuando los niños ya tienen construidos los procesos de pensamiento lógico. El abuso en el uso de celulares, computadores, tablets, entre otros, hace que los niños pierdan noción de la realidad y genera contradicciones mentales cuando los problemas no se resuelven dando un clic. Muchos padres entregan aparatos electrónicos a sus hijos para que estos se distraigan y no molesten, sin percatarse que ese tiempo se está desaprovechando. El Ministerio de Educación hace un llamado a la reflexión de cómo se están manejando estos dispositivos. La idea no es decir no uses, sino estos son algunos parámetros que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones en redes sociales, y también es un trabajo que se tiene que hacer con las familias. En el Ecuador, 6 de cada 10 niños tiene acceso al Internet. Sin embargo, cualquier riesgo que enfrente no es culpa del menor. Los niños, al acceder a las tablets, a las computadoras, al teléfono celular, lo que pueden hacer es consumir contenidos no adecuados para su edad. Una estudiante, Victoria, de Ambato, nos decía: el principal problema que tenemos ahora las personas jóvenes es que son nuestras madres y padres quienes publican nuestras fotos en redes sociales. Estas problemáticas existen. El Ministerio de Educación trabaja en su aplicación y su seguridad. El juego enseña a los niños el manejo de sus emociones. La tecnología los hace impacientes. Recuerde, todos los niños tienen derecho a ser protegidos y eso implica dedicarles tiempo. Informó Valeria Navarro.